Entonces decíamos, cuando iniciemos el estudio de una víscera, vamos a leer primero sus generalidades. Para esto lo mejor es la guía o el capítulo de generalidades del DAIS. Después leemos lo que se llama la víscera aislada. Es decir, como si la tuviéramos arriba de la mesa. La sacamos del cadáver, la ponemos arriba de la mesa y la estamos mirando. Entonces vamos a describir esas partes de la víscera que se hacen visibles en la víscera aislada. Luego vamos a hablar de los medios de fijación. Y aprovechamos para ver ahí la irrigación de la víscera. Y por último, cuando hablamos de las vísceras in situ, es decir, en su lugar. Acá estudiamos las relaciones. Entonces, estos serían los pasos para estudiar cualquier víscera abdominal. Primero vemos las generalidades, después vemos esa víscera aislada, después vemos sus medios de fijación y su irrigación, y después pasamos a ver la víscera in situ, las relaciones que tiene esa víscera. ¿Qué elementos generales tenemos que tener entendidos antes de poder hacer esto? Y bueno, por un lado tenemos que entender o tener visto lo que es la topografía de abdomen. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de topografía del abdomen? A cómo dividimos la cavidad abdominal para su estudio. Esto ya calculo que, si les pregunto a alguno ya me puede explicar a esta altura más o menos cómo es la topografía de abdomen. Se divide en 9. Se dividía en 9 partes. Muy bien. Vamos a ver si podemos ir tomando un poquito algunas referencias para ver cuáles son esas partes. ¿Se ubica más o menos ahí? Sí, profe. Dale, Houston. Bien. Venga, lo voy a bajar un poquito. Bien, entonces, tenemos que dibujar para tener una referencia la proyección de la cúpula del diafragma. Cualquier cosa escribí. ¿Ah? Y entonces vamos a dividir la cavidad abdominal mediante líneas. Vamos a establecer primero dos líneas transversales. Dos líneas transversales. Una que pasa por el borde de la última costilla.
y otra que pasa por la tuberosidad coxal. Y estas líneas nos van a permitir dividir o separar lo que es la región abdominal craneal la región abdominal media y la región abdominal caudal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Si nos acordamos o revisamos a nuestro perrito, vamos a ver que tiene un pliegue de piel que se desprende del borde craneal del muslo y se inserta sobre el abdomen, como un triangulito de piel. ¿Se ubican de qué estoy hablando o no tienen ni idea? ¿Un pliegue de la babilla? Sí, sí. El pliegue de la babilla, exactamente, lo que se denomina en animales grandes, sobre todo en equinos, la verija. ¿Sí? Ese pliegue se inserta sobre la pared del abdomen, coincidiendo, más o menos coincidiendo, con el límite, el borde lateral del recto, con el borde lateral del recto abdominal. Entonces, tomando como referencia el borde lateral del recto del abdomen o la inserción del pliegue de la babilla, vamos a trazar dos líneas longitudinales, sagitales al animal. De esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, la región abdominal craneal nos va a quedar dividida en tres regiones, que se van a llamar esas tres regiones. Se van a llamar hipocondríaca izquierda, un momento, estoy escribiendo cualquier cosa. Hipocondríaca izquierda. ¿Por qué se me fue una rayita de acá? Oh Dios, oh Dios. Bueno, no importa, después la agrego. Hipocondríaca derecha. En realidad, nadie me dijo nada. Son un ejército de malvados. Lo que está en abdominal caudal vendría a ser el tendón prepúbico, ¿puede ser? Sí, pero esperá, ¿por qué te fuiste ya ahí? Porque lo estoy mirando en mi gato. ¿Qué tipo de... Entonces, las dos regiones hipocondríacas, la izquierda y la derecha, y en el centro, la región sifoidea.
que coincide con el cartílago sifoides del esternón. ¿Vamos bien? Sí, profe. En la región abdominal media vamos a encontrar la región abdominal lateral derecha, también conocida como flanco derecho. La región abdominal lateral izquierda, también conocida como flanco izquierdo. Y en la parte media, la región umbilical. ¿Sí? Por ahí pasaría la línea del alba, ¿puede ser? La línea alba pasa a través justo de la parte media, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y luego tenemos en la región abdominal caudal, en los laterales, la región inguinal derecha, la inguinal izquierda, y en la parte media, la región prepúbica. ¿Estamos? Eso es lo que se denomina la división topográfica del abdomen. Bien, entonces, esto lo tenemos que tener bien en clarito, bien cómo dividimos el abdomen, cuáles son esos puntos de referencia que hemos tomado, tanto en una vista lateral como en una vista ventral del individuo. Acá lo estamos viendo en una vista ventral, pero también lo pueden marcar en una vista lateral. ¿Sí? Bien, ese es el primer criterio que hay que tener, pues yo no puedo describir las vísceras si no puedo a su vez explicar en qué parte del abdomen están las vísceras. ¿Está? Entonces, tengo las vísceras y tengo la división topográfica. Luego vamos a hablar de los medios de fijación. Esos medios de fijación alguien llama. ¿Podrá poner para enfocar ya que está en la parte de las vísceras y así le saco captura? Sí, igual ahora yo todo esto lo subo a los grupos, como hicimos con lo de anatomía 1. Bien. No, ahí. Así No, lo tienen en el original. sí, pasa que en el grupo Ahí, no puedo, en el otro esperá que celular. está pasando el de compro colchones. No escucho nada, ahí se fue. Sí, ¿cómo? Que en el grupo tengo otro celular que no puedo sacar captura. Bueno, listo. Por eso necesitaba sacar. ¿Listo? No llegué. Ahí pongo, ahí está. Ahí lo tiene que estar viendo. Sí, pero la parte de vísceras, a ver El cuadrito que hicimos antes. Ese. Este. Si no. Ahí está. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces decíamos, lo otro que tenemos que ver para poder entender las generalidades es los medios de fijación. Y vamos a ver que estos medios de fijación van a estar dados por
la serosa abdominal. ¿Cuál es la serosa del abdomen? La serosa del abdomen es el peritoneo. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ese peritoneo, lógicamente, como toda serosa, tiene una parte visceral, pegada a las vísceras, una parte parietal, pegada a la pared, y luego tiene pliegues. Estos pliegues pueden formar diferentes estructuras que vamos a denominar, por ejemplo, omentos, mesos, ligamentos, ¿sí? Es el nombre que van a recibir estos pliegues del peritoneo. ¿Está? Sí. Bien, siempre siguiendo el concepto de lo que es una línea de reflexión. Por ejemplo, si yo hago un esquema de la cavidad abdominal, yo puedo tener, por ejemplo, supongamos que hago un dibujo, un estómago cortado, ¿no? Estoy haciendo todo un esquema, ¿no? Un estómago. Puedo dibujar una partecita también cortado del intestino delgado. ¿Sí? Puedo dibujar, ¿qué más puedo dibujar? Puedo dibujar el ciego. No importa el nombre de la víscera, ¿eh? Estoy dibujando diferentes vísceras. La única que quiero identificar es esta, que vamos a aclarar que es el estómago. Esta puede ser intestino delgado, cualquiera, lo que a ustedes se les cante. Y esta puede ser intestino grueso. Estoy inventando, ¿eh? Es un dibujo absolutamente esquemático. Ay, me pica la nariz, no sé qué tengo. Bien, entonces, fijémonos. Yo puedo tener, siempre vamos a tener el peritoneo parietal. Este peritoneo parietal, por ejemplo, puede reflejarse para cubrir al estómago. Del estómago puede pasar, por ejemplo, un pliegue hacia el intestino delgado. Y a su vez el intestino delgado puede tener un pliegue que va hacia el techo. Ahí tenemos distintos tipos de pliegues
lógicamente, a ver, vamos a ponerle nombre a esto. ¿Qué peritoneo sería? Que está pegado a la pared. Parietal. Parietal. Peritoneo parietal. Que está pegado a la víscera, ¿qué sería? O Visceral. O de acá. Todo es peritoneo visceral. Pero no le falta. Yo me estoy confundiendo o no le falta otra capa. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a empezar a ver los pliegues de peritoneo. Un pliegue de peritoneo que vaya del techo a una víscera y que por adentro de ese pliegue vayan los vasos sanguíneos de la víscera, ese tipo de pliegue es lo que vamos a denominar meso. Cualquier pliegue de peritoneo que vaya del techo a una víscera transportando el componente vasculonervioso principal de esa víscera. ¿Ah? ¿Podría repetir, por favor? Entonces, el meso es un pliegue de peritoneo, ¿sí?, que se origina en el techo y va del techo a la víscera. ¿Tá? Y transporta el componente vasculonervioso. Algunos ejemplos de meso. Siempre se usa la palabra meso y después el nombre de la víscera. Entonces, tenemos mesoduodeno, mesenterio, mesocolon, mesorrecto, mesovario, mesorquio, mesometrio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Estos son todos ejemplos de mesos. ¿Sí? Bien. Luego tenemos un pliegue de peritoneo que va de una víscera, que puede ir de una víscera. Esperen, vamos a hacerle otro acá. De una víscera a otra o de una víscera a la pared. De una víscera a otra o de una víscera a la pared. Sería este o este. Y ahí hablamos del ligamento. ¿Sí? Algunos autores hablan de ligamento o de pliegue, medio como si fuera lo mismo. Entonces, es un pliegue, un ligamento que es un pliegue de peritoneo que va de una víscera
a otra víscera o de la pared a una víscera. Y algunos ejemplos importantes que tenemos son, por ejemplo, ligamento, esperen que tengo que pensar los ejemplos, ligamento o pliegue iliocecal, duodeno cólico, secocólico, ¿sí? ¿De acuerdo? Ligamento coronario, falciforme, ligamento redondo. Ligamento redondo hay tres. Está el ligamento redondo de la vejiga, el ligamento redondo del hígado y el ligamento redondo del útero. ¿Sí? Muy bien. Ya hablamos de los ligamentos, hablamos de los mesos y después nos quedan estos pliegues que están yendo de la pared a una víscera o de una víscera a pared, que podrían ser un ligamento, pero la víscera que lo sujeta es el estómago. Y entonces cuando tenemos pliegues de peritoneo que van y vienen del estómago, hablamos de omentos. Y tenemos a nivel del estómago entonces el aumento mayor y el aumento menor. ¿De acuerdo? Ya en algún momento vamos a tener una clase de aumentos, una charla de aumentos para poder entender bien cómo se distribuyen los aumentos. Por ahora, simplemente les ponemos nombre. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿De dónde a dónde iban? De la pared a una víscera o de una víscera a otra, pero siempre una de esas vísceras es el estómago. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, ya tenemos los tres grandes elementos que tenemos que tener en cuenta para poder estudiar generalidades. Tenemos, por un lado, en qué orden tenemos que estudiar, por otro lado, la división topográfica del abdomen y por otro lado, un pequeño resumen de cómo están formados los pliegues del peritoneo. ¿Está? Bien. Luego tenemos que ver un poquito la generalidad del sistema digestivo abdominal. ¿Sí? Por supuesto, quiero creer que nadie tiene dudas de cómo va el caminito del sistema digestivo. ¿Sí? Ese caminito comienza... Yo les digo una cosa. Vieron que siempre los parciales, vieron que mandamos a revisar, a ver si tenías un 8, si se te puede subir un poquito y eso. Bueno, te equivocás en el caminito, y no hay revisión que valga, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es obligatorio. Tienen que saber perfectamente el caminito para poder arrancar a decir yo estudié cavidad abdominal. Entonces,
¿Cómo sería ese caminito? ¿Sí? ¿Dónde empieza el sistema digestivo abdominal? La abdominal. Sí, en el abdominal. estómago. Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo? Perdón, se cortó la... ¿Dónde empieza el sistema digestivo abdominal? En el estómago. No, Pero dijo abdominal, porque yo iba a decir cavidad bucal, pero como no, dijo abdominal, no me desdigo de lo que dije. Abdominal, ¿dónde empieza? En el En el final. esófago. En el esófago. Ah, Porque el esófago tiene una parte abdominal, cortita, pero está cuando cruza el diafragma. claro. Muy bien. Entonces, tenemos el esófago. ¿El esófago desemboca en dónde? En En el estómago. En el estómago. Muy bien. Muy bien. ¿El estómago va a dar paso a quién? Al intestino delgado. Muy bien. Al intestino delgado. Al duodeno. Exacto. Ese intestino delgado tiene 3 porciones. ¿Cuáles son? Duodeno, Duodeno, Yeyuno y ilion. duodeno, yeyuno y el ilion. ¿Ah? Duodeno, Profe, ¿y el hígado y el páncreas van dentro de ese caminito? sí, pero no seas ansiosa. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿con qué se va a continuar esto? el intestino grueso, Muy bien. ¿Que va a estar formado por quién? ciego, colon y recto. Ciego, colon, recto y ano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y a esto le agregamos, como recién decíamos, ahora sí para no pelearnos, le agregamos las glándulas
glándulas accesorias, que son el hígado, Páncreas, riñón y vaso, ¿no? el hígado, O vaso, riñón. no, el hígado y el páncreas. El páncreas. Profe, puede ser que El vaso y el riñón. también se llaman glándulas macroscópicas, que se las llama así. Glándulas accesorias. Ya dijimos que las glándulas accesorias, ¿cuáles son las glándulas accesorias del sistema digestivo? Hígado, páncreas. Hígado, páncreas y glándulas salivares. ¿Sí? Ah, sí. Si hablamos de digestivo abdominal, hígado y páncreas. ¿Sí? Sí, profe. Pero Profe, ¿y la vesícula biliar? Forma parte del hígado. ¿En dónde entraría? Forma parte del hígado. esto que ya me estoy confundiendo. Era sistema urinario. Ya lo estoy mezclando. Qué ojo, ¿no? Oh, Dios, se metió adentro. Se metió adentro del sistema digestivo. ¿Ah? Sí, profe. Bien. Entonces, a su vez vimos que el duodeno se va a dividir en tres partes. Duodeno descendente, transverso y ascendente. Y el colon se va a dividir en tres partes: ascendente, transverso y descendente. Por eso los dibujé así con formita de U. ¿Ah? Bien. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe. Bien. Entonces, le ponemos nombre a todas nuestras estructuras acá. Ay, Este sería el esófago. Esto es el hígado. Esto es el estómago. Esto es duodeno. Esto es páncreas. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Esto es yeyuno. Finalmente, esto es ilion.
El ilion tiene como una característica importante, no lo podemos distinguir a simple vista del yeyuno, y vamos a distinguir lo que es ilion de lo que es yeyuno, ¿sí? Ay, ¿cómo lo dibujo ahora? No, me tengo que dar vuelta a esto de vuelta. Y el ilion lo vamos a distinguir por la existencia de un pliegue de peritoneo que está en todas las especies. Que es el pliegue iliocecal. ¿Está? Muy bien. Esto es ciego. Esto es colon. Recto. Y ano. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, por favor, les pido, esto ya lo tendrían que tener bien en clarito, cómo se va a ordenar el sistema digestivo abdominal. Hay Profe, otras perdón. vísceras. Sí, ¿El ilion sería lo que usted coloreó de rojo? claro, el ilion sería este. Perfecto. Me ¿Qué quedó ahí puso la ahí? duda. Páncreas. Gracias. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Les tenía que explicar así de generalidades. Bueno, y vamos a ver cómo va a estar irrigado esto, ¿sí? Por ahora, después lo vamos a ver cuando vean irrigación, pero por ahora podríamos decir que desde el esófago hasta el duodeno es el territorio que corresponde al tronco celíaco. Desde el duodeno hasta la mitad del colon corresponde a la arteria mesentérica craneal. Y desde la mitad del colon hasta la mitad del recto corresponde a la arteria mesentérica caudal. ¿Está? ¿De acuerdo? La parte transversal se ubica la mesentérica. ¿En qué parte transversal? Ay, No, qué no, perdido. ahora, espera. Si querés ya detalle por detalle, No, tendríamos no, que no. hacer ya. Hasta Ah, ahí. craneal. Por ahora está así, ¿sí? Bien. ¿Por qué explicamos esto? Porque vamos a ver una cosa. La arteria aorta
que ustedes ya la estudiaron en la unidad temática 1. Tiene un componente descendente torácico, que ahora no nos interesa. No lo voy a poner porque si no se van a hacer lío. Y un componente descendente abdominal. Esa parte, la parte descendente abdominal de la aorta, va a tener ramos parietales ramos viscerales y arterias terminales. Parietales, viscerales y terminales. ¿Alguien quiere entrar? No, nadie quiere entrar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Siempre se hacen un poquito ensalada con esto, así que vamos a tratar de hacer un esquemita que podamos explicar bien la aorta. Que no es tan fácil, ¿eh? Ya el dibujito que estoy haciendo.
Me imaginé que por un lado se iba a escapar. Ah, mira, dejé todo abierto acá abajo. Bien. ¿Estamos bien? Dijimos entonces teníamos ramos parietales. Los ramos parietales más importantes de la aorta abdominal van a ser las arterias lumbares y las arterias ilíaca externa. Profe, ¿esas va a haber que volver a estudiarlas como en Anato 1? Todas, no, mentira, tenés que saberlas nomás. Ah, ok. Entonces tenemos las arterias lumbares, voy a marcar de este lado, lumbares, y la arteria ilíaca externa. Todos entienden que estas arterias son pares. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Luego vienen los ramos viscerales de la aorta. En orden, estos ramos viscerales de la aorta son el tronco celíaco, impar, por supuesto. Tronco celíaco, es este que está acá, el primero lo da inmediatamente después de cruzar el diafragma. Luego tenemos la arteria mesentérica craneal. Bien pegadita al tronco celíaco. Luego tenemos las arterias renales. Estas son pares, izquierda y derecha. En el perro pueden tener un origen en un tronco común, pero en general siempre se originan la renal izquierda para un lado y la renal derecha para el otro. Luego tenemos las arterias gonadales. Estas gonadales en realidad se van a llamar arteria ovárica en la hembra y arteria testicular en el macho. Y finalmente la mesentérica caudal, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Esos son los ramos viscerales de la arteria aorta abdominal. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos dentro de lo que es la arteria terminal, la arteria ilíaca interna. Que son las terminales de la aorta.
A ver, espérenme un cachito. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Fíjense que estamos viendo todos términos muy generales, ¿sí? Que a ustedes les van a permitir entender lo que van a tener que empezar a leer de cada cosa. ¿Ah? Esta chiquitita, si quieren, la pueden agregar acá, si están muy nerd hoy, se despertaron muy nerd. Esta chiquitita acá es la sacral media. La agregamos acá en las terminales de la aorta. ¿Ah? ¿De acuerdo? En una de las guías tienen este dibujo, ¿eh? Tienen este dibujo bien hecho, tomado del Barone. Así que más vale que lo vean, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Y finalmente vamos a ver un punto que está en el programa, que es tratar de entender cómo la arteria mesentérica craneal actúa como centro de giro del tubo digestivo en el abdomen. ¿Qué es esto del centro de giro del tubo digestivo? Durante el desarrollo embrionario, el sistema digestivo abdominal es un tubo que recorre el feto, ¿sí? De craneal a caudal, desde el diafragma hasta lo que se llama la membrana cloacal, donde va a estar el ano después. Y ese tubo es nada más que eso, es un tubito que recorre el feto de manera lineal. Me gusta, ¿no? Y que recibe irrigación de 3 arterias. Acá arriba en dorsal estaría la aorta. Y de esa arteria aorta vamos a estar viendo salir las 3 arterias que se van a encargar de la irrigación de este tubito. Por ahora es un tubo nada más, ¿no es cierto? Que son las arterias que van a dar origen a el tronco celíaco, la mesentérica craneal y la mesentérica caudal. Este tubo primitivo se va a elongar, se va a hacer cada vez más largo, como lógicamente no entra adentro del embrión, ¿sí? Como no entra dentro del embrión, va a hacer una curva que le permita de esta manera.
La arteria mesentérica va a quedar justo en el medio de esa curva. Esa curva recibe el nombre de ansa intestinal primitiva. Y si dibujáramos el embrión a esta altura, el feto a esta altura del desarrollo, esta ansa intestinal primitiva se estaría formando más o menos a ese nivel. Acá estarían los arcos branquiales. ¿Ese es el embrión? Sí. Ahí es el de embriología. Justo. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ahí está. Listo. ¿Ese de qué libro es? ¿Mm? Ah, Bien. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar después? Esta ansa intestinal va a girar, va a torcerse alrededor de la arteria mesentérica, va a girar de tal manera que la parte craneal se va hacia la derecha, ¿sí? La parte craneal se va a ir hacia la derecha. Y la parte caudal se va a venir hacia la izquierda. ¿Está? Esto va a hacer que se forme un doble giro alrededor de la arteria. Nos va a quedar una cosa así. Es muy difícil dibujar, pero a ver si lo puedo dibujar. Esperen, esperen que hay que pensarlo 3 veces para poder dibujarlo bien. Entonces ahora lo vamos a emprolijar. Este va por aquel lado, cruza acá, viene por el medio, hace esto, este viene por afuera, entonces tengo que borrar acá.
Acá, este nudo es lo que hay que explicar ahora, porque si no este nudo no queda nada claro. Vamos a, ahora que ya lo tengo ubicado, lo vamos a poder dibujar mejor. Entonces tenemos una partecita que viene acá. Que va a ir bien pegada de aquel lado, así que esta parte de acá no la vemos. ¿Sí? Sigue por allá, viene por acá, da esta vueltita, vuelve por acá, forma esto. Esta parte de acá no la vemos. Porque este le pasa por arriba. Acá vamos a dibujar mejor esto, que quedó horrible. Este hace así. Momento, momento. Entonces, al girar nos va a quedar una parte que va hacia caudal, gira sobre sí misma, vuelve hacia craneal. ¿Está? ¿De acuerdo? Y luego una parte que vuelve hacia acá, y ahora lo vamos a dibujar desde ventral, que lo van a entender mejor. Entonces, este va para aquel lado, este le pasa por encima, así que acá no lo veo. Perfecto, ahora sí me gusta. Bien, y todo esto lo va a hacer rodeando a la arteria mesentérica. ¿Lo ven? ¿Está? ¿Ven cómo dio la vueltita, cómo se retorció alrededor de la arteria? ¿Sí?
Nadie me contesta. ¿O se fueron? ¿Se Sí, desconectaron? profe. Estamos acá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está? A ver, una forma de tratar de entenderlo. Esperen que voy a buscar un implemento para... El cordoncito. Cordón. ¿Listo? Ahí volví. Bueno, a ver si podemos explicarlo con una soguita. Teníamos el intestino que era lineal, ¿no es cierto? Era una liñita. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Un tubito. Sí. Sí. Ese tubito se alargó y formó un bucle de esta manera. ¿Sí? Se ve ahí el bucle. Esperen que esto tiene un... Seguimos hablando del embrión, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Se forma un bucle. ¿Lo ven? Sí. 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 Ese bucle, que acá lo pongo más cortito para que lo vean, ahí, ¿sí? Ujú. Se va a retorcer de esta manera. Ahí, una primera vuelta, ¿sí? Y una segunda vuelta. Hace esto. Estaba puesto así, da una vueltita así y vuelve a dar otra vueltita más. ¿Ah? Ujú. Sí. Sí. ¿De acuerdo? Eso hace que en la base del bucle se forme un giro alrededor de la arteria. Ese giro es el que mostramos en este dibujo. Dejo de compartir, profe. Ah, entonces tenemos que volver a compartir. En este dibujo estamos mostrando ese giro alrededor de la arteria. Ujú. ¿Ah? Lógicamente lo tienen mucho mejor dibujado en el DAIS, por un señor que tenía mucho más tiempo que yo. Los que tengan el DAIS, váyanse a la página. Váyanse a la página 146. ¿Está? Y ahí van a ver cómo gira el intestino alrededor de la arteria mesentérica. ¿Encontraron? Sí, profe. Bien, ¿La que miren. dice figura 364? Ay, yo qué sé, ya lo cerré el libro, a ver. Sí, es esa. Ahí dice la Gracias. rotación del intestino del perro. A ver, ya les digo. Es la figura 364, ¿sí? Gracias, profe. ¿Ah? Que es este mismo dibujito, pero bien hecho. Bien. Entonces, eso va a hacer que la primera porción del intestino y el colon queden dando vuelta alrededor de la arteria, y justamente por eso vamos a ver que el duodeno presenta una porción descendente, transversa y una porción ascendente, porque va a estar dando vuelta alrededor de la arteria.
Lo mismo ocurre con el colon. Todo lo que es sentido contrario. Entonces, si yo ahora voy al animal adulto y observo la disposición de las vísceras en la cavidad abdominal, abro el perrito, ¿sí? Lo pongo medio así, digamos, en decúbito dorsal. Lo pongo así. Voy a tener el diafragma formando la parte craneal, el abdomen. Acá podríamos dibujar las últimas costillas, llegando al esternón, al cartílago sifoides, la entrada de la pelvis. Y vamos a ver entonces, estamos viendo una vista ventral, el animal está en decúbito dorsal. Quiere decir que esta es la derecha y esta es la izquierda de nuestro dibujo. Bien, entonces vamos a ver que fundamentalmente sobre la izquierda se va a recargar el estómago. Mientras que todo el lado derecho va a estar ocupado fundamentalmente por el hígado. Del estómago va a salir ¿quién? ¿Qué se originaba del estómago? Dale. El intestino delgado. Continuación del estómago. El intestino delgado. Muy bien, ¿qué parte? El duodeno. Muy bien. Ese duodeno tiene una parte craneal, luego se continúa como duodeno descendente y luego duodeno ascendente. Fíjense que los nombres de duodeno descendente, duodeno transverso y duodeno ascendente están tomados de anatomía humana. Porque en realidad acá no están descendiendo, están yendo hacia caudal. El duodeno descendente está yendo hacia caudal y el duodeno ascendente está yendo hacia craneal. Muy bien, si yo dije que en este dibujito saqué el yeyuno, acá tengo que cortar el duodeno porque saqué el yeyuno. Entonces corto ahí el duodeno. Se forma todo el yeyuno ¿con quién termina? ¿Dónde termina el yeyuno? Ilion. En el ilion. Muy bien. El ilion va a venir acá cortito, lo voy a dibujar así un pedacito nomás del final del ilion. Y va a venir a desembocar en el ciego. Y en el ciego, ¿quién nace ahí del ciego? El colon, que tiene una porción que se llama colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Profe, ¿es importante saber las flexuras? Sí, ¿qué te parece? Me pregunto. Sí, sí, sí.
¿Por qué se quiere? Ay, Dios mío. Me mandan cada mensaje que yo la verdad que no sé qué contestarles. Me ponen nervioso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora le vamos a dar un poquito de color. ¿Qué vaso me queda acá en el medio cortado? Este. ¿Qué vaso era este? La mesentérica La craneal. La mesentérica. mesentérica craneal. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Fíjense cómo todo el intestino da vuelta alrededor de la arteria mesentérica. ¿Sí? Aún en el perro, que es un intestino sencillito como el que estamos dibujando, ¿sí? Suponiendo que entonces vamos a darle un poquito de color a esto para que no quede tan aburrido. Esto es el estómago. ¿Qué color tenía el estómago? Ah, a ver si tenemos que respetar el de acá. Sí, porque si no. Hola, 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 tengo un toque. A ver, ya ni me acuerdo el color tenía el estómago. Azul. Verde, verde. Ya bastante, creo que le puse verde, así que no hay problema. El daltónico es el profe. Ahí está. Era azul, esto está bien, el color así. Ay, no veo nada. A ver. Sí, no lo habíamos pintado, pero Está alrededor, yo está lo bien. pinté. Listo. ¿Está? Muy bien. Luego venía el duodeno, que lo habíamos pintado. Vamos a juntar con esto. Se hace. Ahí está. Luego venía el duodeno. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. El ilion, que era este color marrón oscurito. Supongamos que es marrón oscurito. ¿Qué es marrón oscurito? ¿Dónde está? Ay, toqué ahí. Ya sé lo que hice. Tío. El ilion era nada más que este pedacito de acá. ¿Dónde está? Luego teníamos... Ah, pues lo cortó. Claro, pues para sacar el yeyuno cortamos todo lo que era violeta. El colon es violeta. Ahí está. Y finalmente lo que es colon. ¿Está? ¿Sí? Entonces ve que queda. Nos va a quedar el estómago. El duodeno craneal, que siempre se lo olvidan. Que lo voy a agregar en la lista de acá, porque si no después se lo van a volver a olvidar. Los voy a poner acá. El duodeno craneal. El duodeno descendente. El duodeno transverso. Y el duodeno ascendente. ¿Está? Lógicamente al revés tenemos el ciego.
colon transverso, colon descendente, y donde le meto esta flecha, acá, colon ascendente. ¿Sí? Sí. Fíjense entonces que se van a formar esta estructura de una doble U alrededor de la arteria mesentérica. Es muy importante para entender la topografía de la cavidad abdominal. Esta forma así de una doble U alrededor de la arteria es muy importante. Entonces, siempre que les pregunten el duodeno descendente, ¿de qué lado lo voy a ir a buscar? En cualquier especie, ¿de qué lado de la arteria mesentérica voy a ir a buscar el duodeno descendente? A la derecha. A la derecha. Siempre, siempre. En cualquier especie, yo voy a ir a buscar el duodeno descendente a la derecha de la arteria mesentérica. ¿Y cerquita del plano medio o cerquita de la pared? ¿Del medio? No, Pared. mirá el dibujito. Pared. Pared. Bien cerquita de la pared. Aún más, hay un dibujito en DICE, que DICE hace un corte transversal de la cavidad abdominal. Él dice que es de perro, pero es una cavidad abdominal medio teórica. Ah, no soy yo. Lo hace pasar justo por la arteria mesentérica. ¿Está? Y dibuja un cañito acá. Un cañito acá. Un cañito acá. Y otro acá. Y acá dibuja un montón de cañitos. Entonces después nos pone el peritoneo. Y nos dice que el peritoneo viene acá así, peritoneo parietal. Rodea la arteria. Y va a ser así. Rodea a esta víscera. A esta. Baja con la arteria, rodeando a la arteria. Engancha todos estos. Vuelve por acá. La peritoneo no, o sea, deja fuera la arteria. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un tumulto en todos los grupos de anatomía? ¿Hundió el pánico por algún motivo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente el chisme, profe. Que cuente el chisme. Por eso sí, estoy viendo a ver qué es lo que está ocurriendo, pero no sé, está todo el mundo mandando mensajes. No sé, me parece que en algún lugar hubo un tumulto, pero no importa.
¿Esa imagen en el DICE puede ser que esté en la página 445? Ay, Dios, la otra drogadicta que quiere ver esta página. Es re pesada. No me hagan reír que no puedo mover, me duele todo. 445. Sí, A ver, déjame ver. Sí, acá está. Re lindo el dibujito. gracias, En la profe. página 14, en la 445, el dibujo 1415. ¿Sí? Ese está re lindo. Y el otro, ese está muy poco esquemático. Tiene que haber uno más esquemático. A ver, déjame ver. Mirá, andate a la página. Andate a la página 122, el dibujo 332. ¿Sí? Igual está más lindo el mío, pero bueno. ¿Sí? Ah, sí, sí, ahí lo encontré. Muy bien. En anatomía general. Claro. Bien. Entonces, fíjense. Ahora, lo que estoy haciendo ahora es dibujándolo un poquito más prolijo, nada más. No cambié el dibujo, digamos. Bueno, entonces, si yo acá estoy mirando el aspecto caudal del corte, hice un corte transversal y estoy mirando el aspecto caudal del corte, entonces los lados nos coinciden con los del dibujo. ¿Están de acuerdo? No, no entiendo. Cuando hablan, Claro. ¿cómo lo tengo que ver? Bueno, por eso, si estoy diciendo que ahí está, eso es lo importante. Si decimos que estamos mirando el aspecto caudal del corte, es decir, que yo lo corté y lo estoy mirando desde caudal, Sí, que estoy viendo la parte desde caudal, estoy viendo la mitad del perro para el lado de la cola. no, al revés, estoy mirando la parte craneal del corte desde caudal. Quiere decir que esto es la derecha. Esto es la derecha. O sea que estoy mirando para el lado donde iría el diafragma. Claro, estaba el perrito Ah, parado así. Acá está la colita. Yo lo corté así y lo estoy mirando desde acá. bien. ¿Está? Claro, porque Bien. dice la parte caudal, entonces Estoy no mirando, miro. es la vista caudal de la mitad craneal del corte. O sea, ¿qué parte entonces estoy viendo? La parte craneal del corte. La vista caudal de la parte craneal del corte. El corte del perro era así. O sea, de la cabeza para el lado de la cabeza estoy viendo. O sea, yo Claro, corto la mitad del exactamente. perro y Exactamente. está bien. Exactamente. Miro la parte que corté está bien, del perro para el lado de la cabeza, bien. Ujú.
O sea, sería la parte craneal de una vista caudal. ¿Se fue otra vez? Sí, yo entendí eso también. Está bien. Sí, porque a mí o sea, él tiene problemas con los colores, yo tengo problemas con el derecho y el izquierdo, con la craneal y caudal. Tengo que. ¿El profe se fue? Sí. Se fue, No ¿no? me fui, ahora vengo, esperen un poco. Bien, sigamos. Bueno, después se lo voy a hacer bien el dibujito. Entonces, lo estamos viendo dijimos, del aspecto caudal. Esta es la derecha, entonces esta es la izquierda. Y entonces tenemos bien pegadito a la derecha el duodeno descendente. Perdón, no era al revés, no estábamos del lado del derecho para el otro lado. Estamos viendo la parte caudal de la mitad craneal del perro. Bien. ¿Sí? En la vista caudal de la mitad craneal del perro. ¿Sí? Es decir, el aspecto caudal, la parte caudal, la vista caudal de la mitad craneal de un corte transversal. Entonces, Claro, por eso por me eso queda a no la derecha del entendí. lado derecho. Está bien. Pues si lo estuviera mirando al revés, la derecha me tendría que quedar al revés. Ujú. Por eso me queda la derecha del lado derecho, la izquierda del lado izquierdo. Bien. Sí, ahora sí, porque como lo había dibujado a la derecha del otro lado, ¿En dónde? Acá. claro, Y entonces, acá estoy obligado porque es una vista ventral. En la vista ventral no me queda otra que poner la derecha de este lado. Si el perro está pata para arriba, es está bien. obligatorio. Este dibujo no lo puedo hacer al revés de ninguna manera. Este dibujo es obligatoriamente, tiene que quedar así. ¿Qué dibujo? Este que está Este de mostrando. acá, este. No hay otra forma de verlo porque si yo pongo al perro patas para arriba, apoyado en la mesa para poder dibujarlo, el perrito me queda así, con las patitas acá. Acá están las manitos. Y acá está la cabecita. Acá estaría el ombliguito. La única forma es que la derecha sea esto. No hay otra forma de hacer este dibujo. No lo puedo, Ese excepto que sería haga un de dibujo cúbito muy loco dorsal. que es mirándolo desde dorsal, como si fuera con rayos X. Sin hay un dibujo en varones así. Es decir, ver el lomo del animal. Acá estarían las vértebras. Entonces ahí sí me queda la derecha de este lado y la izquierda de este lado. Pero si yo no veo el lomo, si estoy mirando la panza del animal, la pancita del perro, obligatoriamente la derecha me queda de este lado. No la puedo dibujar al revés. Bien. Pero en un corte yo puedo mirar la parte craneal del corte o la parte caudal del corte. Me da lo mismo. ¿Sí? Una vez que corto el perro, yo tengo el perro paradito así. ¿A dónde? Tengo el perro paradito así. Yo lo corto acá y puedo mirar la parte caudal de la mitad craneal o puedo mirar la parte craneal de la mitad caudal. Bien, ahora sí. En el dibujo que yo hice estamos haciendo esto, mirando el aspecto caudal
de la mitad craneal del corte. Eso nos permite ver, por eso nos queda el mismo lado para el mismo lado, digamos. Borramos esto acá, si no, después se van a volver locos. Ahí está. Entonces tengo ahí el duodeno descendente, bien pegadito a la pared derecha. Este duodeno descendente vino hacia caudal, formó el colon transverso que pasó, perdón, formó el duodeno transverso que pasó de derecha a izquierda por caudal de la arteria y se continuó como duodeno ascendente, pegadito a la arteria. Este duodeno ascendente, después formó el yeyuno ilion, el ilion desembocó en el colon y tenemos entonces la primera porción del colon, que es el colon ascendente, también del lado derecho. El colon ascendente se va a continuar con el colon transverso, que también cruza de derecha a izquierda, pero por craneal de la arteria. Y luego el duodeno descendente, el duodeno descendente, que se va a dirigir desde craneal hacia la cavidad pelviana. Entonces, fíjense una cosa. Ese esquema general de la posición de tanto el duodeno como el colon se repite en todas las especies, por más complejo que sea. Donde puso, perdón, donde ¿Cómo? puso duodeno descendente puso 2 veces en Esto izquierda. es colon, sí. Esto es colon descendente. ¿Qué está a la altura del duodeno descendente, el colon descendente? Pero del otro lado, sí. Fíjense acá. O sea, están torcidos, está uno arriba, o sea, están invertidos. Ahí. ¿A dónde? No veo. En este dibujo de acá, en el dibujo que hicimos arriba, Sí. este corte que estamos viendo acá estaría pasando a esta altura de este corte, de este otro dibujo. A ver que le saco una foto. Entonces, si yo paso por ahí el corte, lo que voy a estar viendo desde caudal son estos 4 tubos cortados transversalmente, que son los 4 que tengo acá. ¿Sí? Estos 2 serían duodeno. Vamos a pintarlo del colorcito que estaba el duodeno allá. Esto es duodeno y esto es duodeno. Y estos 2 serían colon. Esto es colon y esto es colon. A ver que le saco una foto. ¿Está? En el medio queda la arteria, como exactamente teníamos en aquel dibujito de allá. La arteria queda allí en el medio. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Y vamos a dibujar en el... ¿Cómo se llamarían estos pliegues de peritoneo que están yendo hacia las vísceras? Si vienen desde el techo y en relación a las arterias, ¿qué son? ¿Meso? Meso. Muy bien, muy bien. Vamos a ver que en el meso duodeno descendente, en el meso del duodeno descendente, entonces ya podríamos dibujarlo acá para que les quede. En el meso del duodeno descendente, siempre vamos a encontrar la rama derecha del páncreas.
En todas las especies. Siempre, en todas las especies. Bueno, y acá colgando acá abajo, en ventral, pegadito al piso, todo esto es yeyuno. Quiere decir que este pliegue de peritoneo largo acá es el mesenterio. Y esta es la aorta abdominal. Por lo tanto, esta arteria que está dentro del mesenterio La mesentérica craneal. es la mesentérica craneal. Bien. Chiqui. ¿Qué hora es? No, ya estamos, listo. Bueno, Puede poner, a ver. es la que puso que yo no había notado. Había sacado la parte de ese. Espere. Ahí está. Podemos agrandarlo un cachito. Eso que- Duodeno craneal, ¿dónde puse? Muy bien. Acá después voy a tener que separar un poco estos dibujos porque están todos muy pegoteados. Bueno, ¿listo? Puede poner ¿Cuál? la que puso a lo último duodeno craneal, así yo le saco una, en donde escribió, a ver, que le saqué la, a ver, sí, no, esa no. No, esa no. ¿Esta no? A ver, sí, esa duodeno, ahí está, a ver. Acá dice duodeno craneal. Sí, porque lo agregó lo último y está, listo. Bien. Muy bien. Bueno, ya, dejamos de grabar. ¿Alguna duda hasta acá? No.